sábado, agradecer a Dios y a cada uno de ustedes por el favor de la sintonía y que siempre nos acompañan tempranito desde Santiago de los Caballeros. Su vertimiento 55 es la plataforma diario de el sábado. Un servidor con ustedes, Wagner Rodríguez, que conjuntamente con mis compañeros Ilsi Cruz e Ignacio Guerrero venimos acá a estas 2 horas para tratar, debatir y analizar los temas y las noticias más importantes que han acontecido hasta este momento. Siempre agradecidos mil de las palabras bendecidas que nos anteceden, que provienen desde el santuario Nuestra Señora de la Alta Gracia y que permiten que estemos aquí junto con ustedes. Muchas noticias, esta semana súper cargada de informaciones. Santiago amaneció hoy en llovizna, bajo llovizna, una ligera llovizna, tiene ya varios días con ese ambiente y que amanecimos frescos, como se dice en el argot popular. Qué bueno, qué bueno. Mire, vamos de inmediato a actualizar, vamos a ver cómo van las estadísticas conforme a el boletín que arroja cada día el Ministerio de Salud referente a la crisis sanitaria por el COVID, y que el boletín 638 correspondiente al día de ayer dice el Ministerio de Salud que en los casos reportados en las últimas 24 horas hay un total de 252 casos reportados en las últimas 24 horas, es de un total de 252 casos activos, 1.550. Total de casos registrados hasta este momento es de 411.266. Recuperados 405.494 y descartados 2.112.207. Pruebas antigénicas 3.946, muestras PCR 2.508, muestra por millón de habitantes es un total en este momento de 241.515. La positividad en las últimas 4 semanas ronda el 5% y muestras subsecuentes es un 2.210. Muestras por primera vez es de 4.244, positividad diaria es de un 5.94%. Muestras en total 2.523.473. Dice que muestras procesadas en las últimas 24 horas es de 6.454. Información importante y es las personas fallecidas o defunciones. Dice este último boletín emitido en el día de ayer por el Ministerio de Salud de que las muertes o defunciones notificadas en las últimas 24 horas por el COVID en la República Dominicana son de 2 personas y las muertes ocurridas o defunciones ocurridas en las últimas 24 horas es de 0. Las personas fallecidas en su totalidad en todo este trayecto del COVID es de 4.222. Mortalidad por millón de habitantes es de 404.08 y la letalidad es de 1.03%. Ocupación hospitalaria. La ocupación hospitalaria por camas COVID en este momento en el país es de un 11%. Ha bajado significativamente las ocupaciones hospitalarias por la COVID. La ocupación de camas UCI es de un 15% y la ocupación de ventiladores por el COVID es de un 15%. Los porcentajes han ido bajando significativamente de las ocupaciones hospitalarias en el país. Eso es sumamente importante. Vamos a ver entonces el total de inoculados con el Programa Nacional de Vacunación con la vacuna COVID en la República Dominicana.
Y conforme a las estadísticas que arroja el Ministerio de Salud, al día 16 de diciembre, ya tenemos un total de 13.986.393 personas inoculadas. Al 16 de diciembre tenemos un total de 13.986.393 personas inoculadas o vacunadas con las dosis de la COVID. Y dentro de esta, con la primera dosis de la vacuna contra la COVID, un total de 6.919.616. Con un total de la primera dosis, 6.919.616. Con la primera y la segunda dosis completada, un total de 5.672.049. Un total de 5.672.049. Y con la tercera dosis de refuerzo, un total de 1.394.728. Hemos avanzado considerablemente con el total de inoculados o vacunados en la República Dominicana. Es sumamente importante seguir con los protocolos de rigor establecidos por las entidades competentes, en este caso el Ministerio de Salud, y seguir con el distanciamiento social y acudiendo a los centros de vacunación puestos a disposición por el gobierno dominicano. Vamos entonces a ver cómo están fijados los precios de los combustibles. Vamos a ver cómo están fijados los precios de los combustibles conforme al Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES para la semana del 18 al 24 de diciembre. Y para esta semana del 18 al 24 de diciembre, el gobierno mantiene sin variación los precios de los combustibles, por lo que la gasolina premium se estará vendiendo a 270 pesos con 10 centavos el galón, manteniendo su precio sin variación. Gasolina regular se estará vendiendo a 255 pesos con 50 centavos para mantener su precio sin variación. El gasoil óptimo también mantendrá su precio sin variación para venderse a 219 pesos con 10 centavos. Gasoil regular también mantendrá su precio sin variación para venderse a 201 pesos con 10 centavos. Gas licuado de petróleo GLP mantendrá también su precio sin variación para venderse a 141 pesos con 10 centavos. Y el gas natural también mantendrá su precio sin variación para venderse a 28 pesos con 97 centavos. Esos son los precios de los combustibles para la semana del 18 al 24 de diciembre. Vamos entonces de inmediato a entrar en materia, vamos a una breve pausa y cuando retornemos vamos a ver qué nos traen los diarios en portada correspondiente a este sábado.
estamos de regreso, señoras y señores, en este su espacio diario de el sábado. De inmediato vamos a ver qué nos traen los diarios en portada e iniciamos con el periódico Listín Diario. Periódico Listín Diario, que en portada nos dice: Danilo emerge en el antipulpo. El Ministerio Público depositó ayer en el tercer juzgado de instrucción del Distrito Nacional la acusación contra los involucrados en el sonado caso Pulpo y establece que Juan Alexis Medina Sánchez, principal encartado, logró ascenso económico por acciones y omisiones de su hermano, el expresidente Danilo Medina. Vemos en portada una fotografía donde se trasladaron en el día de ayer miembros del Ministerio Público a depositar la acusación formal del caso denominado Operación Antipulpo. Están en el alza materiales para la construcción. Una funda de cemento gris de 42 kilogramos cuesta entre un 5 y un 15% más que la semana anterior. Incrementan los precios de los materiales de construcción. El escuadrón de rescate, dice el periódico Listín Diario, la Fuerza Aérea de la República Dominicana abrió sus puertas a un equipo de periodistas del Listín Diario a quienes se les dieron detalles sobre las actividades que desarrollan los diferentes departamentos de la institución militar. Embajada clara sobre arresto de 2 haitianos. Dice, cae el flujo de evacuación contra la COVID. Esos son los titulares que nos traen portada el periódico Listín Diario. Periódico Listín Diario. De inmediato entonces pasamos con el periódico La Información. Periódico La Información, que se produce desde esta ciudad de Santiago. Y el periódico La Información en portada nos dice que el Ministerio Público deposita acusación formal del caso Antipulpo. El Ministerio Público depositó este viernes la acusación formal en contra de los implicados en el caso Antipulpo, que investiga la supuesta trama corrupta liderada por Alexis Medina, el hermano del expresidente Danilo Medina. El presidente Abinader nombra un nuevo ministro de la Juventud. El presidente Luis Abinader nombró a Rafael Jesús Félix García como nuevo ministro de la Juventud en sustitución de Luz del Alba Jiménez, cesada de sus funciones el pasado 6 de diciembre, informó este viernes Presidencia. Precios de los combustibles se mantienen sin variación por segunda semana consecutiva. PRM deposita padrón con 1.8 millones de militantes en la Junta Central Electoral. Salud Pública notifica 2 muertes por COVID y 252 nuevos contagios. Presidente Abinader exhorta a nuevos oficiales de la Policía Nacional a actuar con integridad. Pugilato político en Santiago, dice el editorial del periódico La Información. Regidores designan nueva avenida dominicanos residentes en el exterior. Diputado pide a legisladores de Santiago gestionar solución de tomógrafo del Arturo Grullón. Matan a hombre e hieren a otro por una herencia en Gurabo. Regional Norte de Agricultura desarrolla jornada de arborización. FECOPSEN imparte taller sobre riesgos laborales a cooperativistas del Cibao. Congestionamiento del tránsito en Santiago continúa agrandándose. La Joya, campeón torneo Vázquez Santiago Rodríguez, dice Acosta a los atletas juveniles: en ustedes descansa el futuro. El editorial del periódico La Información en el día de hoy nos dice: futuro en valores. Esos son los titulares que nos traen portada el periódico La Información.
De inmediato entonces pasamos con nuestro digital diario55.com, digital diario55.com, que se produce desde este canal. Y en portada nos dice que Danilo emerge en el caso Antipulpo. El Ministerio Público presentó la acusación formal al Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional referente a la operación Antipulpo. El hospital es una mezcla de cosas buenas y malas. Vocero del Partido Reformista Social Cristiano afirma: el Código Penal está vivito y coleando. Roban más de 2 millones de pesos en Copbueno, El Pino. Gobernadora Rosa Santos entrega bonos navideños a varias entidades. INAVIE entrega uniformes a Distrito Educativo 0807 de Navarrete. Congreso número 17 Iberoamericano de Seguridad Social 2021 emite declaración de Santo Domingo. La Policía Nacional apresó a 2 integrantes de una peligrosa banda que venía de la capital. Muere hombre que se prendió fuego frente a la Fiscalía en Santo Domingo. Emorivir reduce hasta un 50% el riesgo de hospitalización por la COVID-19. Fundo presenta credenciales ante la FAO. ADOCO advierte falta de transparencia en el manejo de algunas cooperativas en las que no se rinden cuentas. Se cae el Código Penal en el Congreso Nacional, dice Alfredo Pacheco. La culpable de lo que pasa en los partidos políticos es la Junta Central Electoral. Así lo manifiesta el señor Esteves al participar en el Café de Diario 55 que se transmite en este canal. Francisco Domínguez Brito dice: la gran mayoría de los PLDistas somos hombres y mujeres de buena voluntad. República Dominicana es electa por 21 países para presidir la Organización Iberoamericana de Seguridad Social. Ayuntamiento de Santiago ejecutará presupuesto de 1.700 millones de pesos para el año 2022. Accidente aéreo en las Américas deja 2 niños y 7 adultos muertos. Edenorte inaugura proyecto que beneficiará a más de 50 familias en Villatapia, Hermanas Mirabal. Alcaldía de Santiago rescata zona y construye un parque ecológico infantil en sector La Joya. La cultura no es deficitaria, es rentable e inversión que trae retorno. Gobierno ejecuta protocolo para garantizar que exportaciones agropecuarias lleguen más seguras a su destino. Gobernadora Rosa Santos da seguimiento a los trabajos del programa Pinta tu Barrio en Santiago. Andrés Burgo dijo que Corazán llevó agua potable a más hogares en el 2021. David Collado anuncia entrega de primera parte de la Duarte con París. Esos son los titulares que nos trae en portada el periódico Diario 55, periódico diario55.com, nuestro digital que se produce desde este canal, donde usted puede ingresar e informarse y ampliar todas las informaciones más importantes en el ámbito local, nacional e internacional. Vamos a una breve pausa y cuando retornemos vamos a analizar y a comentar algunas de estas informaciones.
lamentable tragedia que ocurrió en esta semana del accidente del avión perteneciente a la empresa Elidosa es una tragedia que generó mucha consternación al país. En una época donde se promueve la unión familiar y sobre todo las visitas de parientes desde el exterior, esto conlleva desde un punto de vista algo de preocupación, y es que situaciones como esta tragedia de este accidente aéreo es muy penosa y sobre todo poco frecuente en el país. Nosotros, a pesar de que los accidentes aéreos, las estadísticas arrojan números sumamente bajos para estos tipos de accidentes, es muy poco común que conlleve estos tipos de tragedias, y sobre todo esta semana el luto de él mismo es sumamente penoso. Esto generó la voz de alarma, esto generó mucha incertidumbre, sobre todo en las circunstancias que se produjo, y que apenas tenía 16 minutos que había salido desde el aeropuerto El Higüero con destino a Miami este avión. Inmediatamente ocurrió la catástrofe. Elidosa emitió una nota de prensa, un comunicado informando la muerte de lo que se trasladaban en este avión. Era un avión comercial de Elidosa y que hacía constantes vuelos, específicamente desde República Dominicana a Miami, y que muchas personalidades de la vida política, empresarial, social de la República Dominicana utilizaron específicamente ese avión. Óiganse eso, muchas personas de la vida política, de la vida empresarial en la República Dominicana utilizaron específicamente ese mismo jet privado, y esto entonces generó aún más tensión. Desde el momento que se dio la información del accidente y sobre todo de difundir las imágenes de cuál era el jet privado, entonces generó muchas incertidumbres. Lo penoso de todo esto es que hay 9 personas que perdieron la vida, sobre todo de estas 2 menores de edad. Los tripulantes son los dominicanos, o fueron los dominicanos, Luis Alberto El Juri, de 47 años, y Víctor Emilio Herrera, de 32 años, y Verónica Estrella, de 26 años. Los pasajeros eran estadounidenses y fueron identificados como Dobby Bon Marie Jiménez, José Ángel Hernández, Keyan Hernández Peña, de 28 años, y los menores de edad, Jaden Hernández, de 4 años, y Yaciel Jadiel Silva, de 13 años. Cuando ocurren estos accidentes aéreos, pese a que el número o las estadísticas en cuanto a que ocurra un accidente aéreo son sumamente bajos, a diferencia de un accidente de tránsito, de vehículo de motor, el alto índice de fatalidad en el mismo es entonces sumamente amplio. O sea, es paradójico. Los tipos de accidentes aéreos o que ocurran accidentes aéreos, las estadísticas en cuanto a probabilidad son sumamente bajas.
Sin embargo, cuando estos tipos de accidentes ocurren, la estadística en cuanto a mortalidad es sumamente alta. Concomitantemente con este accidente tan lamentable que generó una consternación en toda la geografía nacional e incluso manifestaciones de personas que utilizaron o utilizaban ese jet, residentes incluso en Puerto Rico, artistas como en Miami, que días posteriores a esta catástrofe iban a utilizar ese jet. Hay productores puertorriqueños de género urbano que estaban a espera de horas para utilizar ese mismo jet privado. Y entonces es sumamente una pena. Pero también ayer se dio a conocer la precipitación o aterrizaje de emergencia de un helicóptero también de la compañía Elidosa, que se vio obligado a aterrizar fruto de situaciones de emergencia, y que ya entonces el primero, el accidente donde lamentablemente se perdieron la vida de 9 personas, y ahora entonces en el día de ayer con la comunicación de el aterrizaje de emergencia de este helicóptero también que pertenece a la empresa Elidosa. Elidosa ha sido una empresa que se ha posicionado significativamente, no solo en la República Dominicana, sino en el Caribe, ofreciendo vuelos empresariales, privados en gran volumen a grandes personalidades del Caribe. Ahí estamos viendo, usted es brillante, señor director, la imagen del helicóptero que también el día de ayer se vio obligado a aterrizar de emergencia fruto de una situación técnica que se generó. Y esto entonces genera cierta incertidumbre, y sobre todo porque engloba con la misma empresa donde ya hace varios días se produjo la fatal tragedia del jet privado. Lo que decía en este sentido es que fruto del posicionamiento de esta empresa Elidosa, que se dedica a ofrecer y proveer transportes aéreos a empresarios, políticos, puede que genere una situación difícil en cuanto a imagen. Estos dos acontecimientos ocurridos esta semana de dos, en este caso un jet privado, un helicóptero perteneciente a Elidosa, le genera una situación difícil en cuanto a imagen a esta empresa. Nosotros vimos ciertas comunicaciones que se dieron a conocer posterior a la tragedia del jet privado, y que supuestamente, conforme a la comunicación que se dio a conocer, la Asociación de Pilotos había enviado una comunicación ya días previos a esta tragedia al IDAT sobre constantes violaciones de esta empresa a el horario de descanso de algunos pilotos que trabajan para Elidosa, y también algunas irregularidades técnicas, y que entonces, de confirmarse estas comunicaciones que se hicieron públicas y que se dieron a conocer a través de importantes medios de comunicación, pues entonces esto pone en jaque a esta empresa. Porque si bien es cierto de que ya se venía comunicando a la entidad competente de que se estaban violando las horas de descanso, el protocolo establecido de las horas de descanso a los tripulantes de aeronaves de Elidosa, y que también estaban notificándose o poniendo en comunicación al IDAT, Instituto de Aviación Civil, sobre estas constantes irregularidades, pues entonces esto genera una situación difícil.
Esto genera una situación difícil. Y sobre todo que las investigaciones que inician a partir de este momento son investigaciones de autoridades internacionales. Y sobre todo porque ese vuelo del jet privado tenía destino a Miami. O sea, pudo representar una amenaza para territorio americano. Ya se dio a conocer de que en las investigaciones se sumarán agentes de la CIA y demás autoridades internacionales vinculados a este tipo de situación. Se comunicó también que ya fue recuperada la caja negra, que es donde contiene todas las informaciones desde el momento del despegue de esta aeronave hasta la solicitud de emergencia, la solicitud del aterrizaje de emergencia y las situaciones que genera cuando ocurren acontecimientos como esto, como en caso de las alertas, las irregularidades en el mismo sistema del vuelo, entre otras cosas. También se comunicó que dentro de un plazo de 30 días se estará informando sobre los acontecimientos o qué conllevó que se produjera esta lamentable tragedia. Esperemos que todo sea aclarado, que se produzcan las investigaciones a su totalidad y que lo peor de todo, que hay 9 personas que perdieron la vida y que por más que se investigue, por más que se indague dónde estuvieron las circunstancias, si fue por un error humano, si fue por situaciones que generaron desde el avión, no se van a recuperar las vidas que se perdieron. Vamos a una breve pausa, señores, y en breve regresamos con su diario del sábado.
Ya estamos de regreso, señoras y señores, en este su espacio diario del sábado. Miren, desde este momento, el Ministerio Público pone en jaque al expresidente Danilo Medina. El Ministerio Público, luego de haberse vencido el plazo otorgado por el tribunal para el depósito formal de la acusación del caso Antipulpo, y que dentro del plazo otorgado por este tribunal, no había procedido a hacer el mismo, ayer, luego de notificársele y tener un plazo de ultimátum de 15 días, procedió a depositar la acusación formal. Y digo que desde este momento el Ministerio Público pone en jaque al expresidente Danilo Medina, porque a través de esta acusación ya formal depositada en el día de ayer, el Ministerio Público cita de que parte del financiamiento de la campaña del expresidente Danilo Medina estuvieron auspiciadas, estuvieron patrocinadas por su hermano, el presunto implicado Alexis Medina Sánchez. Y esto entonces genera más incertidumbre dentro del entramado, según el Ministerio Público, que protagoniza Alexis Medina Sánchez. En un comunicado que hace el Ministerio Público, donde cita de que el escrito formal que fue depositado en el día de ayer, que ostenta unas 3.500 páginas y nuevas pruebas que comprometen de manera directa al hermano del expresidente Danilo Medina y que lo vinculan con haber patrocinado la campaña del expresidente, entonces esto genera aún más incertidumbre de este entramado. Voy a citar textualmente lo que cita. El Ministerio Público ayer depositó ante el tercer juzgado de instrucción del Distrito Nacional la acusación contra los involucrados en el sonado caso Antipulpo y establece que Juan Medina Sánchez, principal encartado, logró el ascenso económico. Óiganse esto. Dice el Ministerio Público, en esa acusación depositada en el día de ayer, que Juan Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente Danilo Medina Sánchez, principal encartado del caso Antipulpo, logró ascenso económico por acciones y omisiones de su hermano, el expresidente Danilo Medina. Óiganse lo que está diciendo el Ministerio Público, que su hermano logró ascenso económico por acciones y omisiones del expresidente Danilo Medina. Y para aclarar esto que está diciendo el Ministerio Público, para decirlo en un argot popular, para decirlo de manera llana, según el Ministerio Público, el expresidente Danilo Medina fue cómplice. Eso es lo que está diciendo el Ministerio Público, ¿eh? No nos engañemos. Según esta acusación, el Ministerio Público dice de que Juan Alexis Medina logró ascenso económico por omisión y acciones de su hermano, el expresidente Danilo Medina. El Ministerio Público está diciendo ahí que Danilo Medina fue cómplice de ese presunto entramado de corrupción y malversación del erario público de Juan Alexis Medina Sánchez al Estado Dominicano. Y yo decía hace un tiempo que lo que va a salir, que lo que va a generar, que lo que va a producir
ese caso denominado por el Ministerio Público Antipulpo va a estremecer de lo que se había estado haciendo durante todo ese periodo desde la administración pública y la familia Danilo Medina Sánchez. La familia del expresidente Danilo Medina Sánchez, la familia Medina Sánchez, lo que estuvo haciendo durante ese periodo de gobierno va a estremecer el país. Pero el Ministerio Público no solamente se limitó a vincular, según la acusación formal depositada en el día de ayer por parte del ex presidente Danilo Medina. También voy a citar textualmente de lo que acusa el Ministerio Público en esa acusación formal. Dice el Ministerio Público que Juan Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina, era socio de Manuel Valdizón. Manuel Valdizón, señores, es un ex candidato presidencial y que fue condenado por lavado de activos por los Estados Unidos. Fue un precandidato y luego posterior candidato de Guatemala en 2 periodos, específicamente en el 2011 y en el año 2015. Ese Manuel Valdizón, que fue condenado por narcotráfico, lavado de activos en los Estados Unidos, el Ministerio Público, según esa acusación depositada en el día de ayer, cita que Juan Alexis Medina es socio de ese señor. Así lo reveló el Ministerio Público tras presentar ante el tercer juzgado de instrucción del Distrito Nacional la acusación formal del caso Antipulpo, que contiene unas 3.500 páginas. Describe a Juan Alexis Medina, el Ministerio Público, como el gerente operativo del entramado de corrupción que pasó a convertirse en un pequeño negociante con mala reputación y algunos procesos judiciales por emisión de cheques sin fondos. En un próspero subdirector como el expresidente de Guatemala, Manuel Valdizón, entre otros. Eso es parte de lo que acaba de citar el Ministerio Público en la acusación formal depositada en el día de ayer. Dice también el Ministerio Público que esta no abunda en el comunicado ni las negociaciones que tenían en común Valdizón, quien además es un empresario hotelero, con Juan Alexis Medina Sánchez. Manuel Antonio Valdizón Méndez, quien también fue involucrado en el caso Odebrecht. Óiganse eso. Él es candidato presidencial en el periodo 2011 y 2015 de Guatemala, a cual el Ministerio Público se le acusa de ser socio de Juan Alexis Medina. También tienen sociedad con proyectos hoteleros y estuvo vinculado al entramado de corrupción del caso Odebrecht en ese país. Fue arrestado en el Aeropuerto Internacional de Miami el 20 de enero del año 2018 tras permanecer varios días en República Dominicana, donde posee negocios de acuerdo a los diarios de Guatemala. El empresario y político tenía una orden de captura a través de la Policía Internacional Interpol, en la que se le acusaba de delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y lavado de dinero y otros actos ilícitos. Yo creo que esta acusación
que se acaba de depositar ya formal de unas 3.500 páginas, según el Ministerio Público, va a traer consigo una ola de nuevos vinculados a este entramado de corrupción, según el Ministerio Público. Va a traer una ola de nuevos vinculados a este entramado de corrupción, según el Ministerio Público. Y que vamos a tener una idea de la cantidad de dinero que se sustrajo del erario público del Estado Dominicano a través de este entramado de corrupción que acusa al Ministerio Público y que pone como el operador financiero a Juan Alexis Medina Sánchez, y que esta acción arrastraría, según la acusación formal que acaba de presentar el Ministerio Público, de manera directa al expresidente Danilo Medina. Porque lo que acaba de decir el Ministerio Público cuando se refiere, y cito nueva vez, Juan Alexis Medina, dice el Ministerio Público en esa acusación del día de ayer, principal encartado, logró ascenso económico por acciones y omisiones de su hermano, el expresidente Danilo Medina. Es decir, que desde el día de ayer, el Ministerio Público, la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa, ha puesto en jaque al expresidente Danilo Medina. Vamos a una breve pausa y en breve regresamos con su diario del sábado.
Ya estamos de regreso, señoras y señores, en este su espacio diario de El Sábado. Ya entonces vamos a darle la formal bienvenida que se integra en estudio con nosotros nuestra queridísima compañera Ilse Cruz. Muy buenos días, Ilse, ¿qué tal? Buenos días, Wagner. Buenos días a ustedes en este sábado lluvioso y fresco que tenemos ya pre-Navidad. Sí, un sábado muy relajante, ¿verdad? Sí. Con toda esta noticia, esta lamentable tragedia que yo sí. cité al inicio del programa, que lamentablemente perdimos 9 personas, una situación difícil, luego también la precipitación o aterrizaje de emergencia de un helicóptero perteneciente a esta misma empresa, o se produjo también otro aterrizaje de emergencia. Creo que en el Aeropuerto Internacional de las Américas, de una aeronave, aunque no pertenece a Elidosa, pero también paralelo a estos hechos, Ilse. Sí, no sé por qué razón cuando comienzan esos sucesos. Ahí estamos viendo la imagen repiten. exactamente, específicamente de la aeronave que aterrizó de emergencia, que aunque no pertenece a Elidosa, pero también fue un estado de emergencia y que tan cerca estos hechos que, oye, ahí estamos viendo imágenes. Lamentable, y para los que tienen terror a volar, Sí. bueno, pues esa es una de las motivaciones, porque mucha gente de lo que conozco me dicen, pero que no es verdad que volar es tan seguro como dicen, porque si tú andas en carretera y se te daña una goma, tú te paras y la reparas, y en el aire que tú vas a hacer, y en cierto sentido es así. Lo que pasa es que el chequeo que lleva una aeronave previo a alzar vuelo debe ser muy riguroso. O sea, ellos tienen que cumplir una serie de puntos de revisión que cuando se les pasa suceden esas cosas que sucedieron ahora recientemente en la aeronave de Elidosa. Es un acto de irresponsabilidad. Hoy salen muchos diciendo yo avisé, yo dije, yo predije, pero el tema está en que no se tomaron las precauciones debidas y hoy tenemos 9 vidas menos, jóvenes todos. Lamentable la situación, no me quisiera poner en la ropa de esos padres, que se me enchina la piel de pensar lo triste de saber que iban a morir teniendo a sus muchachitos al lado y no poder hacer nada. Esa situación de familias completas en accidentes aéreos es lo que lleva a muchas familias a no viajar juntas, Wagner, Sí. que cuando tienen que hacer alguna actividad familiar prefieren irse en varios vuelos, pensando en esas posibilidades que aunque se dice que la posibilidad de morir en un accidente aéreo es muy mínima, pero se dan. Y cuando se dan no mueren 4 o 6 pasajeros, muere mucha gente, porque esa era una nave pequeñita y mira cómo murieron 9 ahí. Lamentable, ojalá que esta alerta que generó este accidente trágico lleve a las autoridades, que en este caso creo que es IDAC la responsable, de supervisar, de escuchar las quejas, los lamentos de los que realmente exponen su vida, porque eso es exponer su vida. La tripulación de una aeronave que constantemente despega y aterriza, expone su vida en cada vuelo. Y cuando ellos dan la alerta, la dan porque entienden que la amerita. Cuando uno va en un avión, mucha gente siente mucho temor, se pone nervioso, llora, se pone irritable. Y a veces cuando me ha tocado personas así, yo le digo, pero mire hermana o hermana, mire esa que va ahí con el carrito empujándolo. Eso es la azafata, esa mujer todos los días está en eso. Usted la está viendo asustada, usted la está viendo nerviosa. Para ella eso es como montarse en un autobús, porque ella confía en el piloto y confía en la condición de la aeronave, pero cuando eso se rompe, entonces ahí la cosa se pone difícil, porque eso sí saben cuando hay dificultades, y es lamentable, muy lamentable, Sí, Wagner. mira, la probabilidad de que ocurra un accidente aéreo, según las estadísticas, es 1 por cada
5.4 millones de vuelos. Imagínate tú. Es decir, el medio de transporte aéreo, mínima, exacto, es segurísimo. el medio de transporte aéreo es el más seguro del mundo, pero es una paradoja porque la probabilidad de catástrofe de un accidente aéreo es sumamente alta. Claro, es que es lo que estaba diciéndote al inicio del comentario. Si en el camino, dime tú, nosotros estamos acostumbrados a hacer vuelos cortos, 3 horas, 4 horas como mucho, porque nos manejamos regularmente en el entorno de Estados Unidos, pero esos vuelos intercontinentales de 10, 12 horas, usted se imagina a mitad de vuelo, que a usted se le daña una pieza de esa, ¿qué va a hacer el piloto? Porque está en el medio. No se va a devolver porque al final es lo mismo devolverse. Miren este caso, una caballadita de metraje recorrido. El piloto intentó devolverse, no sabemos las razones que no le permitió aterrizar desde donde salió porque estaba más cerca, sí, y se aventuró a irse a un aeropuerto un poco más lejos. Y como quiera, el desenlace fue el mismo. Entonces sí, son pocos los accidentes, pero cuando los hay, exacto, no hay salvación. Sí, sí, o por lo menos las estadísticas de mortalidad es alta. Ay, sí, muy lamentable. Damos el pésame a todos los familiares de los que estuvieron dentro de esa aeronave, a nuestro senador, que hay un familiar de él, una jovencita lamentable que hacía su primer debut como azafata, según las informaciones, que no importa si tuviera o no tuviera licencia, al final ella era una pieza dentro de ese avión, una persona dentro de ese avión, y no iba a afectar lo que iba a suceder si tuviera o no tuviera su licencia, como han querido algunos resaltar, que no he entendido todavía las razones de esos comentarios. Que eran 6, 7 y 2, porque la tripulante eran 2, porque la azafata no tenía licencia. Y al final, ¿eso suma o resta? ¿Hubiera evitado o no hubiera evitado? Eso es otro tema, nada que ver con lo que sucedió con el accidente aéreo. Mira, antes de tu entrada, yo tocaba el titular, que creo que será el de mayor importancia y que generará muchos comentarios e interrogantes a partir del próximo lunes en los medios, y es el depósito ya formal de la acusación del Ministerio Público del caso Antipulpo, y que vincula, que sumaron más, vi por ahí. Claro, y que vincula directamente ya de manera formal al expresidente Danilo Medina. Eso se veía venir. Porque habían surgido aristas, habían surgido cuestionantes o presuntas vinculaciones, pero no se había depositado una acusación formal que lo comprometan de manera directa. Porque yo decía, cuando el Ministerio Público, y si se refiere en esa acusación formal de que, según el Ministerio Público, parte de la campaña del expresidente Danilo Medina fueron auspiciadas por su hermano Alexis Medina Sánchez. Y recordemos en un momento dado, Ilse, un movimiento que generó mucha connotación nacional, donde había una flotilla de alrededor de unas 500 jipetas nuevas con los plásticos y unas famosas modelos exhibiéndose en las mismas jipetas, e incluso ingiriendo bebidas alcohólicas de, como le dicen ahora, de alta gama. Entonces tú preguntabas, ¿y quién era que estaba patrocinando esta vaina? ¿De dónde venían estos recursos ostentosos para usted exhibir, enrostrar tanto poder? Y ya entonces venimos viendo de dónde era que venían esos recursos. ¿De dónde era que venían esos recursos? Yo vi ingiriendo una persona en medio de campaña una bebida alcohólica que su costo en el mercado oscila entre 8 o 10 millones de pesos a pico de botella. Una bebida alcohólica en medio de campaña
que oscila en el mercado entre 8 y 10 mil pesos, a pico de botella. Y tú te preguntabas, pero que de dónde es que están surgiendo estos recursos. Porque el que sudó su dinero trabajando de manera honrada no iba a derrochar ese dinero de esa magnitud. Una flotilla de unas 500 jipetas nuevas con plástico, eso era imposible. Imposible no era, porque fue posible. Lo que me refiero a imposible. Sí. Que una persona que haya ganado el dinero de manera honrada, es imposible que lo derroche de esa forma. Sí, mira, yo creo que todos sabíamos. O sea, una cosa es que tú no quieras admitir. No, desde que se sabía que ese dinero no era sudado, sí. Y se sabía de dónde venía también ese dinero, señores. Nosotros duramos todos estos años de los gobiernos del PLD, y cuando hablo de los gobiernos no me refiero a los últimos 8 años. Nosotros sabemos que desde el segundo gobierno del expresidente Leonel Fernández hubo un derroche más grande que el de la canción de Manuel Jiménez. Y teníamos que saber que personas que no tenían un peso antes de estar en los gobiernos del PLD y que comenzaron a ostentar fortunas multimillonarias, les cambió el rostro, y esos rostros opacos y languidecidos comenzaron a tener brillo e incluso a sentirse casi de realeza. Llegó un momento en que la primera dama del señor Leonel Fernández la catalogaban como la esposa de un príncipe, un rey de África, por la cantidad de escolta y lo costosa de su vestimenta. Pero la otra dijo, quítate tú para ponerme yo. Y esas fotos eran de revista, bueno, las de doña Elizabeth, la señora de Inglaterra, se le quedaban chiquitas. Esa Candy tullía a cualquier mujer de la realeza, de Buckingham. Esas fotos, ustedes búsquenlas. Esa señora se despertaba de diseñador y se acostaba de diseñador. Debía tener una persona fija para maquillarle su rostro y peinarla. Y todo eso, señores, tenía que salir de los presupuestos de nosotros. Ahora, la pregunta obligada es, ¿y dónde estaban las autoridades que tenían la responsabilidad de vigilar el uso o mal uso del dinero nuestro? ¿Dónde estaba Cámara de Cuentas? ¿Dónde estaban todos, incluyendo los legisladores, que son también los responsables de fiscalizar? ¿Dónde estaba toda esa gente? Ahí hubo una complicidad tan grande que si seguimos batiendo, no va a ser solamente Danilo Medina, que es el que le está picando la bolita ahí alrededor, en el frente, por atrás, por los lados, en todo su entorno, que nada más falta que todos griten a un solo tono, Danilo, te esperamos. Pero ahí hay mucha gente más. Eso que hicieron esto, por las razones que fuera, que asumimos que más fue la razón económica que los hizo callar, pero están y también tienen que seguir en esa envoltura, en esa bola de nieve, arrastrándose y envolviéndose y sumándose, porque eso no se puede quedar ahí. Y eso que sucedió, señores, por lo que nosotros seguimos siendo un país rico, pero pobre, tenemos que pararlo. Y eso es lo que nosotros vemos ahora, que muchos critican y dicen, pero los funcionarios del PRM no sirven ninguno porque van qué sé yo cuánto que ya el presidente ha ido quitando, para que no se dé eso que estamos viendo hoy. El no ver, ¿cuál corrupción? Eso fue lo que hizo que el no querer ver, hoy van a tener que ver. Y lo están viendo desde Najayo, en Navidad. Y no le va a valer enfermedades, porque ya el pueblo ni siquiera tiene temor, miedo, piedad. El pueblo quiere gente presa, porque son unos delincuentes, porque no han robado todo, porque nos tienen pagando impuestos a nosotros y mal viviendo, mientras ellos se daban la vida de reyes. Y ese movimiento Tornado, todo el mundo sabe que los recursos que utilizaban eran recursos de nosotros. Pero eran modelos. De nosotros. Y está bien trancado, Alexis. Y está bien trancado todo ello. Y tenemos que esperar que tranquen al expresidente Danilo también. Y que sigan más para atrás trancando. Eran modelos de revista las que se exhibían bajo este movimiento político. Mujeres caras. Señor director, nosotros tenemos una imagen de las personas. Algunas.
Ay, eran modelos de revista. La traían de fuera, Wagner, la traían de fuera. No iban a participar en esas campañas, en ese recorrido de manera gratuita. Claro que no. Era imposible. Claro que no. Esas mujeres, lo menos que les salía era un apartamento en una buena torre. Lo menos que les salía para hacer la cara, porque son unos frustrados. Esos que nos gobernaron a nosotros eran unos frustrados, que ni siquiera querían rostros feos, no, querían mujeres despampanantes, querían romper ojos con vehículos, con propiedades, con vestimenta cara, con relojes caros, con zapatos caros, porque no tuvieron nada nunca. Y con los cuartos de nosotros nos echaban en cara que ellos eran superiores. Esto es grande, señores. Gracias a Dios que el pueblo dominicano despertó y no tiene piedad y no podemos tenerla. Porque mientras ellos derrocharon Moé de 10,000 pesos, nosotros teníamos niños muriendo en los hospitales por falta de una planta eléctrica, por no tener la asistencia debida, por falta de medicación. Cada peso para que esas mujeres brincaran en esa eran parte de las modelos que se exhibían en medio de campaña con ese movimiento que estaba oficiado. Mira lo que tú decías. Mira, esa bebida oscila en el mercado entre 8 y 10 mil pesos. Y eso era lo que se consumía, como se dice, de pico a botella. Eso es en medio de la campaña. Burla. Pero mira lo que era que se exhibía bajo ese movimiento político de revistas. Claro. Y esas mujeres no iban a participar en esos movimientos gratis, simplemente por participar. O por una botella de Moé. Hazme el favor. Entonces, cuando vemos que lo que reposa en esta acusación que se depositó en el día de ayer, vamos entendiendo la magnitud de lo que se hizo bajo la administración de la presidencia de la familia Medina Sánchez. Y lo que va a generar allí, vuelvo y reitero, lo que va a generar allí ese expediente y los vinculados y el despilfarro, la malversación del erario público va a ser descomunal. Siquiera vamos a tener una idea de la cantidad de recursos que se malversó del Estado Dominicano. Una idea, porque en su totalidad nunca se va a saber el dinero que se malversó en la administración del presidente Danilo Medina Sánchez. Mis respetos a esas tres figuras. Que hay que protegerla. Que no solo hay que protegerla, esa gente hay que hacerle, yo creo que ahora a final de año hay que comenzar a ir un busto para cada uno, porque la verdad que eso no tiene precedentes en República Dominicana. Lo que está sucediendo con la justicia en República Dominicana, nosotros jamás lo imaginamos, lo soñamos, pero si nosotros los que no tenemos nada que ver no lo soñamos, esos que están en Najayo hoy mucho menos, ellos se creyeron intocables, se creyeron que esa justicia nunca les iba a llegar y que siempre iba a andar atrás del que se roba el pollo, o el que se roba los retrovisores, o el que vende 5 gramos de droga. No, papá, a ustedes les llegó el momento y qué bueno, qué feliz se siente cada uno de los dominicanos que han sido humillados, maltratados, que han sufrido a causa de todo ese robo, de toda esa corrupción. Tienen que caer todos. Y mientras haya un Medina, Montilla y etcétera, deben caer toditos, porque todos han sido fruto de los despilfarros y la corrupción de esos gobiernos. 8 años nada más, Dios no vio con ojos de piedad y la Virgen de la Altagracia, que nos quitó esa casta de delincuentes del camino. Gracias a Dios que surgió Luis Abinader. Gracias a Dios que un partido chiquito fue el responsable. Por eso es que David y Goliat tienen que seguir y seguir. Esos famosos Goliat. Mira cómo vino un David y no David Collado. Vino ese David y se llevó ese gigante, porque Dios estaba aquí y nos vio con ojos de piedad. Este es un pueblo bendecido, que con todos los delincuentes que nos han pasado, seguimos siendo un país bello,
de gente buena, de gente que cree. Pero hasta eso tiene un límite. Hasta eso, Wagner. Mira, y ya esos ojos se abrieron. Que yo siempre cito a muchos funcionarios públicos de la actual administración que se vean en el espejo. Claro, todos tenemos que vernos, todos. Muchos funcionarios públicos de la actual administración, servidores públicos que se vean en ese espejo. Sí, señor. Porque ya la política tradicional de 6, 8, 10 años para atrás cambió y hay una auditoría ciudadana que está fiscalizando tanto las nóminas públicas como las compras y contrataciones desde las entidades. Que se vean en ese espejo. El que vaya a meter la mano a las entidades públicas la va a pasar feo en este país. Véanse en ese espejo y el presidente ha sido claro en cuanto a eso. El que no ha entendido el mensaje de lo que está pasando en la República Dominicana, el que no ha entendido eso, la va a pagar muy mal. Sí, señor. Ya esta vaina cambió, ya esta jungla cambió. Ya el que tenía la percepción de que usted ostentaba una institución pública, una dirección, un ministerio, suyo, de su y propiedad. que ya usted con la tarjeta iba a patrocinar sus gastos incluso personales, familiares, ya eso terminó. Y el que incurre en esa práctica la va a pagar mal, la va a pagar mal. Bueno, Wagner, se ha visto que todavía hay remanentes porque un año no es suficiente para uno limpiar todo. Y esos viejos mañosos que han quedado con nuevos hambrientos es una química perfecta para cometer errores. Pero esos errores se llaman decreto y de vinculación. Claro. Así es que se llama, te pongo pero también te quito. Te puse y te di la oportunidad, no me resultaste, me fallaste, te quité y sigo buscando, porque eso es lo que hay que hacer. No es miedo a que si te dejé ahí son 4 años, no. Yo siempre se lo digo a los funcionarios amigos, el único, más la vicepresidenta que fueron electos por 4 años fue el presidente. Ninguno de los funcionarios que están ahora, en ninguna de las posiciones fuera de ellos dos, fueron electos por 4 años. Todos los otros son, te puse y si me fallaste te quito. Y el presidente ha dado muestra de sobra de que él no necesita un 27 de febrero ni un 16 de agosto para eso. Él no tiene que esperar un año. Me fallaste, adiós. Así que caminen bien, derechito, transparentico. Porque si no, si logran colarse más tiempo tal vez de que el mismo presidente se dé cuenta, el pueblo está ahí y no olvida. Y no está viendo crímenes chiquitos o grandes. Porque frente a ese pulpo, frente a Medusa, frente a Coral G y 5G y todos los G, Kimberly es una cacarita. Es nada. Ni siquiera es corrupción de este gobierno. Ni siquiera se ha demostrado que haya habido corrupción con ella. Pero el pueblo no ha dejado de chequear a Kimberly. Ahora entra la otra ministra. Y están pendientes de ella también. Y son cositas frente a eso, lo que significa que el pueblo va a ver todo y está pendiente a todo y no va a dejar escapar nada. Y gracias a Dios hay muchas personas todavía con deseo de hacer las cosas bien, que en algún momento tendrán su oportunidad, porque todo lo malo va a salir y va a salir definitivamente. Y así, vamos a una pausa, Ilse. Vamos a una breve pausa, señores, y regresamos con este Su Diario del Sábado. A ver qué tengo.
Bueno, ya estamos de regreso, señoras y señores, en este su espacio diario del sábado. Ya sí, el equipo completo. Con nosotros se integra nuestro queridísimo compañero, don Ignacio Guerrero. Muy buenos días, don Ignacio, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes, jóvenes? Espero que el niño Jesús llegue por esos lados, porque por estos lados no ha No ha llegado. llegado. Él va a llegar, lo que pasa es que hay mucho Espero que que tiene llegue que por ese recorrer. Estamos en espera. Y lo mejor es estar aquí, al lado de irse, Sí, porque debe llegar un niño Tiene que Jesús llegar. de alto nivel. Sí. El niño Jesús ahí se portará bien, ¿verdad, Irsi? Yo espero. Bueno, Yo me he portado bien. Tenemos esperanza. bueno, vamos a esperar eso, que ella tiene una rosa ahí. Sí, no. Ahora el desafío de esa rosa es parecerse un poco a usted. Ay, Dios mío. Tú ves, por eso es que yo amo este espacio, mis compañeros, y los resalto. Ahí es que ustedes. es bueno, ahí es que es bueno. No, claro, ese es el desafío de esa rosa. Parecerse un poco a ella, oye. Sí. Wow. Así, amables televidentes, nosotros queremos que ustedes estén hermosos también y esperando a su niño Jesús. Sí. Ahora hay que comportarse bien. Claro, eso no le va. A algunos niños no va a ser el Jesús que le llegue, ¿no? No, a Hay que algunos no es comportarse niño bien. Jesús que le va a caer. Yo creí que era parte Pueda de- que sea un carcelero de Najayo el que le llegue. ¿sabe? Hay que Tienen- comportarse bien, Tienen hay que que estar durmiendo con comportarse ropa. O sea, hace rato. Hay que comportarse bien para que el niño Jesús, los santos reyes, la vieja Belén, para que todos esos santos Santa Claus. se comporten con uno lo mejor posible. Aquí estamos nosotros como cada semana haciendo un ejercicio comunicacional que tratamos de ser lo más objetivo posible, ¿verdad? Sí, Esa es la realidad. Porque siempre de alguna manera u otra hay un elemento, en una lucha uno toma partida, o a favor o en contra, Sí, eso es normal. en favor o en contra. Hasta los que defienden los intereses del pueblo tienen una parcialidad con el pueblo. Sí, ¿verdad? O sea que eso es indudable. Cuando usted está frente al gobierno, usted está defendiendo a una parte. Pero la objetividad y el papel de la comunicación es cuestionar al poder, Sí, señor. porque el poder tiene que resolver los problemas del país. Y tiene que tener quien lo vigile. Sí. Y la comunicación debe volver a ser ese cuarto poder. Bueno, somos guardianes, o debemos ser guardianes Debemos. de defensa de las libertades, de la justicia y para fiscalizar y supervisar. Fiscalizar en el sentido de ir pidiendo cuentas de la inversión de los recursos que nosotros pagamos con los impuestos, Así mismo es. de lo que nosotros pagamos con los impuestos. Jóvenes, la verdad que cada vez más cuando uno ve los hallazgos en las auditorías, señores, a este país lo desfalcaron. Ay, sí. O sea, a este país lo desfalcaron en una sola operación 363 mil millones de pesos. Pero ven acá, Bueno. 363 mil millones de pesos. Y la PECA ahora establece que Alexis Medina logra hacer todas sus transacciones con el apoyo del presidente. Y hay un candidato a la presidencia de Guatemala que está preso en Estados Unidos por narcotráfico. Sí, señor. Y se dice que Alexis Medina, decimos se dice porque todavía no está condenado, Según el Ministerio Público. pero el Ministerio Público dice que está asociado a ese candidato a la presidencia de Guatemala, vinculada al narcotráfico. Manuel Valdizón. O sea, esas acciones que se desarrollaron desde el Estado. Ayer un sociólogo dijo que en toda la historia, desde la fundación de la República hasta hoy, y fíjense que ha habido mucha corrupción en el país, pero que en 8 años superaron todos los otros años de historia. Desde el 1844. En Desde esos Pedro 8 Santana. años, dice un sociólogo, que se superaron todos los años juntos de la fundación de la República. Y cuando uno ve esos hallazgos que presenta la Cámara de Cuentas, que por cierto hay que reconocer que ha habido un cambio en la Cámara de Cuentas, Sí, claro que sí. porque está cumpliendo con parte de su responsabilidad. Claro, exacto. Lo que nosotros quisiéramos es que de alguna manera u otra se haga justicia en dos vertientes. De un lado, que se condene a los responsables de esas acciones de dolo, de corrupción, y por otro lado que se recuperen esos recursos, porque no vale la pena que se acusen a 2 o 3 y que los millones sigan
en poder de ellos, cuando son dinero del pueblo. Cuando nosotros necesitamos esos recursos para resolver problemas en los hospitales, mejorar los servicios. O sea que nosotros aspiramos a que se recupere parte, todo lo que se determine que fue mal habido, tiene que recuperarse. Sí, señor. Todo lo que se determine que fue mal habido, debe recuperarse. Porque esta sociedad, fíjense ustedes, si la República Dominicana no tuviera una producción agropecuaria que garantice el 75 a 80% de lo que consumimos, con esa corrupción no estuviéramos cayéndonos muertos todos. Sí. Fíjense si somos un país tan rico que desde que Colón llegó están robando y todavía estamos... Wow. Desde 1492 le están robando las riquezas a este país. Y seguimos en mejores condiciones que otros países, con menos recursos que nosotros. Para nosotros, si nosotros no hubiésemos sido víctimas de esos robos, de esos desfalcos, la República Dominicana fuera un país de primer mundo. Si esas riquezas se utilizaran para desarrollar el país, pero la mayoría de esas riquezas van a fortalecer la fortuna de 2 o 3 y de los que se han robado todos los recursos de este país. Nuestras leyes, nuestro sistema jurídico, y ya se dice popularmente que el que hace la ley hace la trampa, ha sido un sistema jurídico definido por el Congreso Nacional, y el Congreso Nacional está representado por los partidos políticos, y esos representantes de los partidos políticos legislan en función de sus intereses en la mayoría de los casos. Fíjense lo que pasó con el Código Penal, que otra vez va a un proceso, nos vamos a quedar sin la modernización del Código Penal por mucho tiempo, porque si duró 20 años y al final se le hicieron una serie de modificaciones que no eran ni la sombra, si la ley del partido corrió esa misma suerte y lo que se aprobó fue un adespecio, entonces nosotros necesitamos un sistema jurídico sólido que castigue a los corruptos, pero que al mismo tiempo garantice la recuperación de esos recursos. Señor, eso da pena que uno tenga que ver gente durmiendo debajo de un puente. Aquí frente al canal nosotros vemos todos los fines de semana a una serie de gente que viene a la iglesia con el propósito de conseguir qué comer y que 2 o 3 familias tengan tanta riqueza, no por producción, sino por robo del erario. Y que muchos de ellos andan por las calles paseándose y se burlan de uno. Y se burlan de uno. Entonces, indudablemente que nosotros necesitamos, jóvenes, que se haga justicia y que se recuperen esos cuartos. ¿Qué vamos a hacer para recuperar esos cuartos? Seguir apoyando nuestra justicia, como está funcionando ahora. Seguir nosotros como veedores también, desde los espacios que tenemos, sean nuestros espacios personales o los espacios como este que nos permiten a nosotros tener la independencia de presentar nuestras quejas y denunciar también. Esa es nuestra parte, por ahí es que nosotros debemos no acusar, no defender lo mal hecho, porque todavía hay gente que se atreven a decir que eso es una retaliación política, lo que está ocurriendo con el clan de mafiosos que pasaron hace 1 año y pico, que salieron de los gobiernos. Todo el mundo está claro, y eso lo decíamos al inicio del comentario de esto, don Ignacio. Todos los dominicanos sabíamos de dónde venían los recursos que esa gente estaba exhibiendo. Había temores, había complicidad de muchos. Lamentablemente ellos supieron callar voces que debieron ser las que denunciaran. Los medios de comunicación comprados en todos los sentidos, escritos, televisivos, radiales, en su mayoría, las pocas voces que salían la quisieron aplastar. Y la aplastaron muchas de ellas. Pero al final la verdad sale a la luz y está saliendo, y vaya de qué forma, y a la velocidad que va, no me extrañaría que el señor de los aires, de los cielos, que ahora mismo es el que nunca vio la corrupción en su entorno, cuál corrupción, caiga y le pase un feliz fin de año en Najayo. Bueno, yo pienso que la justicia dominicana y el Ministerio Público en este caso, que es el que primero inicia el proceso de la investigación, de
la persecución y de la elaboración de los expedientes. Señora, a Salvador Jorge Blanco lo condenaron por situaciones que no son ni la sombra de lo que es hoy. Y aquí hay gente que dice que el sistema de justicia dominicano no admite el apresamiento de un expresidente. Eso es una mentira. Mentira. ¿Y quién es un expresidente? Todo el que es ciudadano y viola la ley, no importa que fuera presidente, Claro. tiene que responder. Para eso son las leyes. Claro. Y ese con más razón. Hay un... Pero ya hay precedentes en la República Dominicana. Claro. Del derecho romano, y eso lo dan como base para que los estudiantes de derecho lo sepan. Dura es la ley, pero es la ley. Ajá. Dura se lee. La ley es dura, O pero sea, es ese la es del ley. derecho romano, Claro. que dura es la ley, pero es la ley. Claro. Que usted lo ha establecido como lo establece el latín. Sí. Entonces, eso hay que aplicarlo, no importa lo encumbrado que usted esté. Porque no podemos, lo que pasó por ejemplo con un infeliz hace unos años, condenado a 17 años porque se robó un salami en San Juan de la Maguana. Un abuso. Quizá para darle nosotros no comer a tu justificamos que se familia. robe, en ninguna circunstancia. Claro. Pero tal vez se llevó un salami para darle que comer a sus hijos porque no tenía. Y lo condenaron a 17 años. ¿Para qué usted se roba un salami si no es para comérselo? Y aquí hay gente que se lleva millones y millones y están disfrutando de esas riquezas. Entonces, indudablemente que nosotros tenemos aquí dos casos que yo lo mencioné un día de esto, de jóvenes, hijos de los ricos y de funcionarios en un momento determinado del gobierno. Una parte que estaba clonando tarjetas y otra parte que estaba planificando contrabando por la aduana. Y esos jóvenes se quedaron así, disfrutaron de esas riquezas. No fueron condenados ninguno. Y siguen siendo unos delincuentes. Entonces nosotros no podemos permitir que la sociedad continúe en ese derrotero. Necesitamos que se haga justicia para que las generaciones futuras, y a veces nos preguntamos, ¿y por qué tanto endeudamiento? Pero fue que defalcaron al Estado y había que buscar una manera para poder mantenerla. Pero que el mismo Danilo lo dijo. Él sabía lo que estaban haciendo. La única forma de mantener este país parado es con deudas. Llegará un momento en que si se para la corrupción, también el endeudamiento debe parar, porque nosotros tenemos con qué producir, don Ignacio. Nosotros hemos demostrado que tenemos una gran capacidad de producción y podemos saldar la deuda, pero hay que parar el derroche también. Y la mayoría de dominicanos es gente de trabajo. Sí. Claro que El sí. problema es que le den oportunidades Exactamente. y que se les respeten sus derechos laborales y que se paguen buenos salarios. O sea, la mayoría de dominicanos es gente honesta incluso. Sí, claro, honradas y cumplen con los compromisos financieros. Incluso recuerdo un lema que había de que los dominicanos no son mala paga. Eso- El dominicano en su gran mayoría honra los compromisos Bueno, el propio financieros. Danilo dijo en una ocasión Fue que el pobre Danilo no que es mala lo dijo, paga. eso me estaba riendo. El dominicano Danilo no es dijo- mala paga, es que no puede pagar. Él decía que el pobre no es mala Sí. paga. Pobre no es mala paga. Entonces, indudablemente, ojalá Tenía razón. que llegue el momento de que se haga justicia en este país. Hay un tema, jóvenes, que me preocupa. Me preocupa sobre todo porque Nelson Mandela planteó en una ocasión que la educación es determinante para producir los cambios que necesita el mundo. Sin educación no hay cambios, sin educación no se evoluciona. Ni crece la sociedad, ni se desarrolla el ser humano. Y resulta que un estudio del Ministerio de Educación Superior establece que durante la pandemia, solo de las universidades, desertaron 158.200 estudiantes. Sí, una pena. 158.000 jóvenes que no están en las aulas. Eso es una cifra alta para un país pequeño, con muchos problemas de intelecto, con muchas dificultades académicas, y que lo que han logrado llegar a las universidades de ser. Eso tiene que ver con dos elementos, la crisis económica y la crisis sanitaria, que se conjugan, Sí. porque la crisis económica se agravó con la llegada de la COVID-19. Ojalá que las autoridades, las familias,
y todos los actores de educación puedan articular políticas para que esos 158.200 estudiantes regresen a las aulas. Muchos de ellos incluso ya para un cuatrimestre para graduarse. Wow. Para educación de grado. Porque si usted no tiene educación de grado no puede hacer posgrado. No, no puede hacer posgrado. Un prerequisito. Sí. Entonces, jóvenes, eso es preocupante. Sí, pero también ha habido mucha dejadez. Por lo siguiente, si las escuelas comenzaron su clase presencial, ¿por qué las universidades mantuvieron la virtualidad? Y eso es sencillo, es un tema económico. Y aunque a muchos no les gusta tocarlo, el tema de mantener las clases virtuales de las universidades es más bien porque un mismo profesor puede dar clases a estudiantes de diferentes pueblos. Es un ahorro. Pero está la parte de que no es tan fácil, ya después que usted ha utilizado un método tradicional, como es la clase presencial, incorporarse en la clase virtual o a distancia, que es lo que se ha estado dando aquí. Mi esposo es profesor de la Pucamaima y la verdad es que yo admiro cómo él ha cambiado el chip y ha podido montarse en esa ola del profesor a distancia, porque esa es la otra parte que no mencionan ahí, la cantidad de profesores tradicionales que han desertado con muchísimo talento, porque no pudieron montarse en la ola de la virtualidad, que también es pérdida. Entonces las universidades van a tener que dejar su ñoñería y dejar de agarrarse del tema COVID, que ya gracias a Dios nosotros estamos saliendo de esa parte, y volver a sus clases normales. Porque si ya la población tiene tanta vacuna y ya hay tan poca positividad y nosotros hemos rebasado momentos muy difíciles a nivel del mundo y lo estamos rebasando bien, pues vuelva usted a sus clases tradicionales para que esos muchachos que ya les falta poquito puedan terminar eso y seguir su ciclo de educación. Y la parte de la MESID, que es la responsable de los estudios superiores, tiene que buscarle la vuelta a eso. Porque nosotros necesitamos esos profesionales. Porque esos profesionales aquí van a tener su espacio ahora cuando el país vuelva otra vez y retome. Claro, necesitamos ese talento ya con competencias. Claro que sí. O sea, los talentos humanos se necesitan con competencias. De lo contrario no van a hacer ningún rendimiento. No, y da pena, Ignacio, que una persona que ha invertido tantos años de estudio no pueda terminarlo, porque la meta de un estudiante de tanto sacrificio, que es lo más sacrificado, lo mejor es quedarse en su casa, buscar un empleo y gastarse los chelitos, pero el fajarse a estudiar y perder tiempo de descanso, de producción de dinero, porque su meta es más hacia arriba y que se le quede tronchada por una tontería, no, a la universidad que vuelva. En el caso, por ejemplo, de usted, que estudió arquitectura, me imagino que en época de parciales usted no podía dormir. ¿Qué? Pero los arquitectos somos guachimanes a medio tiempo. Esa es una carrera terrible. Enorme. La arquitectura y la medicina son las dos carreras que si usted no la ejerce, usted debe poner una institución de celadores. Porque usted aprende a amanecer constantemente. No, eso es terrible. Entonces, o es arquitecto médico o se dedica a guachimán. Pues en medicina hay asignaturas que tienen 12 créditos. Sí, en arquitectura cuando usted tiene las entregas finales, usted se pasa semanas sin dormir para poder llevar el ritmo que le está exigiendo la universidad. Pongo ese ejemplo para los que no han logrado estudiar tengan una idea de que pasar 5 años en una universidad no es fácil. No. Es un sacrificio enorme, enorme. Lo del Código Penal, señor magistrado. Una pena. Lo del señor presidente de la Cámara de Diputados. Usted es representante de uno de los poderes del Estado. El Senado y la Cámara de Diputados es el Congreso Nacional y eso es un poder del Estado. Entonces usted tiene que manejarse con prudencia. ¿Y con altura? ¿Cómo es que Alfredo Pacheco va a decir? No voy a joder con esa vaina. No va a joder más con esto. Perdón, me vuelvo a mi casa, ¿verdad? No va a joder más con esto. Que se queden con el viejo. Sí. Ese no es el papel de usted. Usted como líder de la Cámara de Diputados, que es líder por los sobrecitos, no porque usted es un líder de verdad. No pasó por los sobrecitos, por las facilidades que dan
Usted lo sabe. Y buena señor valoración magistrado, que tiene. Y si lo sabe, señor magistrado. Y buena valoración que tiene Pacheco en esa Cámara. Claro. ¿Por qué será que cuando mencionan a Alfredo Pacheco en ese Congreso, todo el mundo está como feliz? Claro. Sonriendo. Ay, ¿por qué usted cree que alguien duró 6 años ahí? Fue por amor al arte. Y sonriendo, como feliz. Entonces, señores, nosotros teníamos 2 décadas esperando un código. El Senado lo aprueba con modificaciones que se eliminaron por temor a sectores de conservadores. Se excluyeron los temas a discusión. O sea, ni aún así. Claro, porque fueron excluidos los temas a discusión que habían bloqueado la aprobación del código, como es el tema de las 3 causales. Perfecto, vamos a excluirlo, lo debatimos, que nosotros incluso lo planteamos acá, lo debatimos más adelante, pero por ese tema de las 3 causales no permitamos que tengamos un código retrógrada, Sí. Pero adicional a esto entonces, luego que se fueron para un congreso, un resort, una cosa, entonces también no lo aprueban. Entonces es lamentable que ocurran estas cosas y debe llevar a la reflexión a los dominicanos para tomar conciencia de ejercer una ciudadanía responsable. Y una ciudadanía responsable en parte tiene que ver con acudir a las urnas para elegir a los hombres y las mujeres que van a ir al Congreso Nacional. Entonces vamos a tomar conciencia de ir a las urnas a elegir a gente honesta, a gente que vaya a trabajar por el país. Porque también los ciudadanos somos culpables. Claro. No solamente los políticos. Claro que son los culpables, somos culpables. Porque vamos a votar por un salami y por un pollo. Y eso es la minoría, o sea, no es la parte más fuerte al nivel de las elecciones. Lo que pasa es que el ciudadano que se le da el salami y el pollo, lo único que hace es avalar los fraudes que se hacen en las otras partes. Si no hay quien vote por un legislador, por mucho dinero que ese legislador lleve, nadie va a decir, pero ¿y quién votó por él? Y es cuestionable ese triunfo, esa victoria del legislador. Entonces, con el pollo y con la dádiva, el legislador lo que avala es que haya un grupito de personas que sí, que digan, sí, yo voté por él, para la hora de que le haga su chanchullo, porque aquí la mayoría de los legisladores, lamentablemente, y lo viví en carne propia, están ahí bajo inversiones muy fuertes. Usted lo sabe. Eso es así. Usted tiene experiencia propia de eso. Pero es lamentable eso que se dio. Sí, es lamentable, don Ignacio y Wagner, eso que ha sucedido con el Código Penal. Pero a mí me extrañó una persona que yo de verdad que la tengo muy en alto, porque es una mujer que es muy luchadora y ha sido muy coherente, que es doña Celia Galván. Yo leí esto en su Twitter y me quedé como pensando, caramba, no fue correcta la expresión. Ella puso, luego de que no se aprobó el Código Penal, espero que esta vez se convenzan de que sin causales no habrá Código Penal. Es el estándar mínimo de derechos humanos de las mujeres exigible. Se cayó el Código Penal. Yo no creo que eso es para celebrarlo, doña Celia. Lo lamento mucho. No, eso es terrible. Y que usted aprovechara la situación para resaltar que fue porque no se aprobaron las 3 causales. Y yo soy pro 3 causales. Claro. Pero así no. Usted sabe que cuando uno ve el Congreso, lo del peaje sombra, que nosotros lo comentamos, que el gobierno dio un paso trascendental para liberar al país de ese endeudamiento. Pero cuando Dionis Sánchez, el senador de Fuerza del Pueblo, presentó la lista de los que votaron para el peaje sombra, me apenó que la senadora por Puerto Plata dijera, dejémoslo de ese ancho. Bornigal. Ginette Juniga. Sí. Dejémoslo de ese ancho. Aquí no estamos buscando culpables. Oye. ¿Por qué sería? Porque ella votó a favor. O sea, una senadora que en cierto modo uno pensaba que tenía otra dimensión, dice, dejémoslo de ese ancho. El que salió rápido, raudo y veloz a decir yo sí no voté fue don Ramón Alburquerque. Sí. Dijo, yo no estaba en esa lista, yo siempre me opuse. Y él dijo quién estaba en la presidencia, que era Andrés Bautista. Bueno, ya los técnicos nos hicieron señales, pero sí, señor. Resumidas rápidamente, hubo 2 acontecimientos importantes a nivel de la democracia
una convocada por John Biden, el presidente de Estados Unidos, y otra que se reunieron en Puerto Plata, acá, los presidentes de Dominicana, Panamá y Costa Rica. La democracia no se fortalece con cumbres, la democracia se resuelve con garantía de trabajos, de alimentos, de educación y de salud. Eso es lo que tienen que hacer los gobernantes, responder a las necesidades de los pueblos. Y de otro lado, Warner decía que los materiales de construcción siguen encareciendo. Oye, la inflación está fuerte, todo está caro, todo está difícil. Y nosotros entendemos que el gobierno está haciendo un gran esfuerzo, un gran esfuerzo. Y finalmente quiero ponderar, fíjense la cosa de la vida. Hay mucha gente que está cuestionando las pensiones que está otorgando el presidente de la República. El presidente de la República está actuando con un sentido humano. Y lo digo por lo siguiente, ¿usted sabe quién está dentro de los beneficiados? Alejandrina Germán. Porque él no tiene miramiento. Yo conozco a gente que han sido pensionadas en este gobierno, que son contrarios al gobierno, y el presidente no ha tomado en cuenta eso. Él está tomando decisiones que tienen una característica de humanismo. Sí, lo malo. Lo humano. De humanismo. Y Alejandrina Germán está dentro de ese grupo. Que se lo merece, porque vamos a ser honestos. Claro que sí. Porque duró tantos años trabajando en la administración pública. O sea, se lo merecen en función del servicio que ha prestado. Sí. Pero se debe ser justo también, señor presidente, porque también los cañeros necesitan mejores condiciones. Hay muchos maestros que lo que tienen son 12,000 pesos de pensión. Wow. Y Alejandrina consiguió 150. Pero fue bien. Irse se queda. Irse. Wow. 150, irse. En su casa sentado. De por vida. Hemos llegado a la parte final, señores. Vamos a esperar qué va a pasar a partir de nosotros estamos antes del Niño Jesús. ¿O después venimos? Sí, después, no, el sábado de 24. ¿El sábado de 24? Yo creo que sí, que el sábado de 24. Bueno. Bien. Bueno, pues cuídense mucho. Agradecer a todos ustedes por el favor de la sintonía. Les exhortamos que sigan con la producción de Super TV 55 y que tengan feliz resto del fin de semana.